Y bien amigos, estamos de vuelta en su programa Ciudad Verde, hoy conversando acerca de lo que es el calentamiento global y la diferencia con cambio climático, justamente, ¿no? Ya habíamos dejado en el segmento anterior allí el caso Venezuela, cómo nos hemos visto afectados y también pues cuáles son las acciones que se están tomando al respecto. Me comentabas que hay muchas organizaciones no gubernamentales, sin embargo me dijiste ahí en el negro algo que me llamó mucho la atención y es como todavía la mayoría de la población, incluidos los entes gubernamentales, ven el asunto del tema del cambio climático como una idea muy esnovista, ¿no? O sea, parece que no, eso todavía no va a pasar, eso es en un futuro y resulta que lo estamos viviendo en la actualidad y esas lluvias que vemos a destiempo, esas ondas de calor, etcétera, etcétera, es producto de eso y aquí en Venezuela no estamos exentos de padecer estas consecuencias. Estos son conceptos que normalmente se le atribuyen a comunidades académicas, a comunidades científicas y la población no termina de comprender que estos no son meros conceptos, que no es un problema de nominales, de nombrar cosas, sino es un problema real que nos afecta directamente y nos afecta todos los días en la forma como nosotros nos proveemos, nos garantizamos la calidad de vida, en cómo nosotros vamos generando las condiciones de posibilidad para la supervivencia de la especie en el tiempo. O sea, ahí hay que empezar a hablarle a la población de manera sustancial, no nominal, de manera sustancial, en el sentido que todos comprendamos que estos no son conceptos de los grupos académicos, sino que estos son situaciones que de una u otra manera implican la participación de todos con la forma de vida. Fíjense, la comunidad de consumo, la cual entramos todos, pertenecemos todos a esta comunidad, es una de las que está generando alrededor del 40% de las emisiones de efecto invernadero. Pero simplemente se separa lo que tiene que ver con población con lo que tiene que ver con los sectores de producción. En este caso, los procesos de industrialización. Entonces, bueno, se les ataca al sector industrial como el cuasi absoluto responsable de esta situación, cuando ese es un sector muy importante que está generando estos causales, pero la población. El sector doméstico, por ejemplo, tiene otro porcentaje, ¿no? En su forma de vivir, claro, en su forma de consumir, es donde está el problema mayor. Imagínense, quiero hacer el acento aquí, porque como comunidad de consumo, nosotros tenemos tanto poder, no manifiesto, no consciente, en revertir todas estas acciones, en generar, una afrenta en la forma en la cual nosotros exigimos que los medios de consumo, los medios de producción generen los productos, los medios impositivos, en este caso los gobiernos de Estado, hagan lo propio desde el punto de vista de la jurisprudencia, sí. Y luego lo que los ciudadanos comunes, en el sentido que tanto los medios de producción como los estados de gobierno como la ciudadanía se implican en la generación de los causales, pero también en la generación de las alternativas de solución. Esto es muy interesante. O sea, tenemos la solución con nosotros. Así es. De tal manera que si como ciudadanos, como comunidad de consumo, hacemos las presiones conscientes a los gobiernos de Estado, los gobiernos de Estado se van a ver obligados a generar medidas de tipo impositiva a los medios de producción, y los medios de producción van a tener que ponerse en parámetros. Podemos comenzar entonces, me voy a incluir, ¿no?, como parte del problema en el sector doméstico, pero en los entes gubernamentales en este caso entonces podrían comenzar a través de los ministerios del ambiente o de las localidades, en este caso las alcaldías, pues podrían comenzar con las agendas ambientales, como bien lo acabas tú de señalar, es la punta del iceberg este tema para poder allí desarrollar una agenda ambiental adecuada. Claro, fíjense, Marta,
si entendemos esto como el problema neurálgico, como el eje sobre el cual giran todos los demás problemas, que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad alimentaria de la población mundial, si entendemos esto como un problema también de salud pública, en cuanto y en tanto, todas estas situaciones, por ejemplo, de inundaciones, de olas de calor, olas de frío, aparición de pandemias como cólera, entre otras cosas, que tienen que ver con la salud de la población. Entonces, fíjense, es un problema que causa las consecuencias a toda la población. Y ahí es donde los gobiernos tienen que entender que esto no es un concepto, asumiendo lo que discutíamos hace rato, que es un concepto, no, sino que es un eje sobre el cual, incluso me atrevería a hacer esta afirmación determinante, es el eje sobre el cual las políticas públicas tienen que girar en función de que de reducir las condiciones de riesgo país, y de riesgo precisamente en cuanto las poblaciones se ven en condiciones sumamente vulnerables, en condiciones territoriales, en condiciones de alimentación, en condiciones de salud, en condiciones vamos a decir así, de esperanza de vida. Así es. De esperanza de vida. Es la esperanza que tenemos toda la condición de vida y por lo menos tener una buena calidad de vida. A propósito de los países, sé que, bueno, en el caso de Venezuela, sabemos y conocemos, nadie mejor que nosotros, cuál va a ser o cuál es la problemática, ¿no? Pero ¿cuáles son los países que están más afectados y que tú me estabas comentando ya tienen planes de contingencia? ¿Podría llamarse así? Pero fíjate, en este momento el llamamiento que se está haciendo desde la promulgación del protocolo de Kioto en 1997, producto precisamente de un desarrollo vertiginoso de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970 hasta esa década, y de ahí en adelante del 70 al 90, ¿no? Del 70 al 90 y del 90 luego estas dos décadas que nos anteceden, hubo precisamente un llamamiento y se llamó a capítulo a 197 países, de los cuales no todos suscribieron el acuerdo. Esto es bien importante que la población lo sepa. Los países más desarrollados no suscribieron el acuerdo. O sea, cuando hablo de países más desarrollados, son los países que más emiten gases de efecto invernadero. ¿Que podemos citar a cuáles? Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Japón, más recientemente, sobre todo lo que son el BRICS, China, India, Rusia y Brasil. Increíble. Vamos a seguir con esta idea al regreso de esta pausa, Jairo, y seguimos con muchísimo más luego de esta pausa comercial, amigos. Ya venimos con más de Ciudad Verde.